Volvemos a grabar. Vamos a empezar entonces la segunda sesión de hoy, miércoles 8 de septiembre. Ya a esta altura ya están tomados por 3 grupos los proyectos Boric, el proyecto de Marco Enríquez Ominami y el proyecto Sichel. Solamente están disponibles para los 2 grupos que faltan el proyecto Proboste y el proyecto Cast, ¿ya? Así que, como les explicamos, vamos por orden de llegada. Bien, muchachos. Entonces ahora una cosa que me olvidé de decirle es que las grabaciones de las clases, aparte de que pueden tomarla en la carpeta Google Drive y aparte que pueden verla en YouTube directamente, las estoy dejando también en el aula virtual con un link a la URL. Así que hay 3 opciones para ver las grabaciones de las clases. Bien, vamos entonces ahora a conectarnos a donde habíamos quedado. Ya estábamos. Entonces habíamos visto la diferencia entre lo que era remuneración bruta, líquida, imponible, no imponible, tributable. Ahora vamos a trabajar en las deducciones, ¿ya? Para ver cuáles son las reglas. Partamos por el esquema general. Tenemos una remuneración bruta, la de contrato. Le restamos las cotizaciones para pensiones, que siempre se hacen sobre la remuneración imponible. Le restamos la cotización para salud, que siempre se hacen sobre la remuneración imponible. Le restamos la cotización para el seguro de cesantía, que siempre se hace sobre la remuneración imponible. Ojo que la remuneración imponible de pensiones y salud es de un monto, la máxima, y la máxima del seguro de cesantía es otro monto, es diferente. Ya lo vamos a ver en detalle. También hay que restar el impuesto de renta, que se hace sobre la remuneración tributable. Con eso tenemos una remuneración líquida en principio, y después hay que ver cuáles son los descuentos voluntarios. Descuentos voluntarios son de distinta naturaleza, hay muchas alternativas. Puede ser que yo pacte que me hagan un descuento para adherir a un servicio de bienestar, puede que haga un descuento porque me adhiero al sindicato, puedo que haga un descuento voluntario porque quiero hacer una imposición voluntaria adicional, tomo un convenio comercial que tenga mi empresa para contratar un seguro, una casa comercial, etc. Los descuentos voluntarios son todos aquellos que yo autorizo. ¿Sí? Y después de los descuentos voluntarios ya tenemos la remuneración a pago, ¿ya? Nosotros nos estamos basando en la líquida, ¿ya? Porque esto de aquí para adelante ya es bastante personal la cosa. Entonces, veamos primero cuáles son las reglas para la cotización para pensiones. Estamos hablando aquí de cotización para pensiones para gente que está en el decreto ley 3500, ¿ya? O sea, en el sistema de FP. Lo importante, se cotiza sobre la remuneración imponible para pensiones, ¿okay? Que tiene una característica, que es tope imponible 81,6 unidades de fomento, son aproximadamente 2.443.000 pesos, a fecha agosto, esto cambia de acuerdo a la unidad de fomento, ¿okay? Y esto quiere decir que cualquier cualquier cotización, ¿ya? Sobre una remuneración imponible sobre estos 2.443.000 no paga cotizaciones obligatorias. ¿Okay? No se puede descontar más allá de esa cantidad. ¿Qué porcentaje me descuentan sobre mi remuneración imponible? 10% que va a la cuenta obligatoria y capitalización individual y una comisión que varía entre 0,69, la más barata, que es la FP licitada, 1, ¿okay? FP 1, y la más cara, 1,45, que es la FP Provida. Entre medio, 1,44 hay 2, Tacuprum y alguna otra que no me acuerdo, ¿ya? Hábitat. Perdón, adelante. En la 1,44 está Hábitat. Hábitat también, eso es, 1,44, claro. Mira, si quieren ver el detalle, ahí pusimos un link, ¿ya? Vamos a ver que funcione. Me llevó aquí a las comisiones de ahorro obligatorio, ¿ok? Y ahí podemos ver, ¿ok? La FP más cara es Provida, 1,46, después están Capital y Cuprum, que tienen 1,44, y
bastante cerca, y Habitat que tiene 1,27. Esas serían las que están en el rango superior, ¿ya? Y las que están en el rango inferior son 1,16 Plan Vital, 0,77 Modelo y 0,69 Uno. Uno tiene que tener la más barata porque es la AFP licitada, ¿ok? Eso significa que todos los trabajadores que se incorporan por primera vez al mercado de trabajo, o sea, todos los trabajadores que se afilian porque primera vez que tienen un contrato de trabajo, entran obligatoriamente a la AFP1 por un lapso de 2 años, obligatorio, cumplido el cual pueden permanecer o cambiarse a cualquier otra. Ya. Es posible que esto no lo hayan visto, ¿ya? Porque, ¿cómo se llama? A veces estas emergentes no aparecen. Ahí la vamos a mostrar. Ahí estamos mostrando la estructura de comisiones que nos publica la Superintendencia de Pensiones. ¿Okay? Ahí están los valores que acabamos de mostrar. ¿Okay? Y ya vamos a sacar esto, nos vamos a devolver para irnos a la salimos de la página y nos volvemos a esta parte de acá. ¿Okay? Y ahora tenemos que aclarar que ese 10% más la comisión, o sea, por ejemplo, 10,69% como descuento, 10% para la cuenta obligatoria, 69% para la comisión, alguien que está afiliado a FP1, ese 10,69% que se deduce de la remuneración bruta para aporte a pensiones no paga impuesto de renta. El segundo caso es la cotización para salud, que ya tiene un componente que lo hace un poquito más complejo, pero lo vamos a tratar de explicar de la mejor manera posible. Cotizamos sobre la remuneración imponible para salud, ¿okay? Que es la misma en tope máximo que la de pensiones, 81,6%. Nuevamente, cualquier remuneración sobre 2.442.703 al 31 de agosto no sería obligatoria. Pero aquí vamos a ver una condición, ¿okay? Que es importante tenerla en cuenta. Para efectos de cálculo de la remuneración imponible, siempre se toma el último día del mes. ¿Okay? Tenemos que valorizar al último, o sea, la remuneración imponible máxima del mes de agosto ocupa la UF del 31 de agosto. La remuneración imponible máxima del mes de septiembre ocupa la UF del 30 de septiembre, y así sucesivamente. ¿Okay? Ahora, aquí viene la particularidad de la cotización para salud. Obligatoriamente, todos deben cotizar mínimo un 7% sobre la remuneración imponible con el tope que vimos. ¿Okay? Independientemente que la persona esté afiliada al seguro público FONASA o al seguro privado en una unidad, en una ISAPRE. ¿Ya? 7% mínimo. ¿Okay? Si el afiliado de salud está en FONASA, solamente va a pagar el 7%. ¿Okay? No tiene otro cargo distinto. Siempre va a pagar el 7% sobre su remuneración imponible, y si supera el tope de los 2.442.703, hasta ese valor. ¿Okay? En el caso de los afiliados a una ISAPRE, la situación es distinta, porque yo en un ISAPRE lo que contrato es un seguro de salud, ¿okay? Un plan de salud que vale una cierta cantidad de unidades de fomento. Y eso es lo que tengo que pagar. Y ese plan puede ser inferior al 7% o puede ser superior al 7%. Si yo contrato un plan que la ISAPRE me cobró menos que el 7% obligatorio, yo de todas maneras voy a tener una cotización de 7%. ¿Ok? Fíjense la situación. Yo voy a poner un ejemplo con números. El 7% equivale a 4 UF. Y yo tengo contratado un plan por 3 UF. Pero a mí me descuentan 4 UF, porque ese es mi mínimo 7%. Y esas 4 UF van a la ISAPRE, cuyo plan vale 3 UF. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con esa UF que yo estoy pagándole a la ISAPRE, pero que no es parte del plan de salud que tengo contratado? Ahí existe una disposición que esa unidad de fomento es de la persona y se denomina excedente.
y queda en una cuenta corriente a favor de la persona, y cada cierto tiempo la ISAPRE me la debe transferir a mi cuenta corriente o pagármela mediante un vale vista. ¿Okay? No es de la ISAPRE, es mía. Pero se la tengo que pagar a la ISAPRE porque la ley dice que obligadamente me deben descontar un 7% mínimo. ¿Okay? Caso 2 es que yo tenga contratado un plan por 5 UF y mis 7% son 4. ¿Cuánto me deben descontar? 5, porque ese es el costo de mi plan. ¿Okay? Mínimo 4, pero si mi plan de salud es mayor, me van a descontar el costo del plan de salud. ¿Okay? Ahí está lo que acabamos de decir. ¿Okay? Ahora, la regla que hace que esto se complique un poco más es que para efectos de exención tributaria solo puedo descontar el 7% obligatorio. ¿Okay? Sobre dicho monto no puedo descontarlo en la base tributaria. Entonces, si yo tengo un plan de 5 UF y mi 7% es de 4 UF, yo pago como cotización de salud las 5 UF a la ISAPRE, pero para efecto de cálculo tributario solo puedo descontar 4 de la base tributaria, no 5. ¿Okay? 4 no pagan impuestos, 1 paga impuestos. ¿Por qué? Porque 5 es más que 4, que es el 7% obligatorio. El tercer tipo de deducción previsional es la cotización para el seguro de cesantía. ¿Ya? También se cotiza sobre una remuneración imponible que tiene un tope, solo que el tope, este tope de cesantía es mucho más alto que el otro. El otro es de salud y pensiones 81,6, el caso de cesantía 122,6. 3.670.041 al 31 de agosto. ¿Ok? En el caso del seguro de cesantía, la cotización es distinta dependiendo si tengo contrato indefinido o tengo contrato a plazo. ¿Ok? Contrato indefinido se denomina cuando la persona se contrata sin que exista una fecha de término contractual del vínculo. ¿Okay? Plazo fijo es un contrato en el cual el pacto indica que el contrato expira en una fecha determinada. ¿Okay? Típicamente, y esto es un poco para aquellos que alguna vez han desempeñado un trabajo remunerado contratado, o lo van a hacer en el futuro, típicamente las empresas contratan a plazo fijo durante un periodo de tiempo, que podríamos llamarle un periodo de prueba, ¿ya? O un periodo de aprendizaje, ¿ya? Normalmente pueden ser 3 meses, 6 meses, un año, cada empresa tiene su política distinta, y cuando la persona, digamos, ha cumplido con todo lo que, las expectativas que tenía la empresa, lo más probable entonces ocurre que una vez que el contrato a plazo fijo, supongamos que eran 6 meses, terminó, se cambia por un contrato indefinido. ¿Okay? Este porcentaje de 0,6% está exento de impuesto de renta. ¿Okay? Entonces, tenemos la remuneración bruta, sacamos todas aquellas que son exentas porque son no imponibles, como el caso de la alimentación, la movilización, los viáticos, las asignaciones familiares, los aguinaldos. Sacamos todas las deducciones que son cotizaciones a pensiones, salud, seguro de cesantía, y ya tenemos la remuneración tributable. Entonces llegó el momento de hacer el cálculo del impuesto. ¿Okay? El impuesto de renta, impuesto de segunda categoría, impuesto al trabajo, como queramos llamarle, ¿ya? Necesita determinar la remuneración tributable. Pero cuando la tenemos que irnos necesariamente a una tabla de impuesto de segunda categoría que publica el Servicio de Impuestos Internos en forma mensual. ¿Okay? Si estamos hablando de una remuneración mensual pactada, por supuesto. ¿Okay? Entonces, vamos a mirar cómo es la mecánica de cálculo. ¿Okay? Para eso nos vamos a conectar aquí a esta página del servicio y voy a compartirla con ustedes. Ahí la estamos viendo, página del Servicio de Impuestos Internos, impuesto único de segunda categoría. Vamos a colocar acá el año 2021, el mes de septiembre. ¿Okay? Esta tabla ya está publicada y aplica a las remuneraciones del mes que estamos viviendo. ¿Okay? Y si estamos hablando de una tabla mensual, ¿okay? Porque hay una quincenal y semanal también, y hasta diaria, pero normalmente las remuneraciones están pactadas en términos mensuales. ¿Okay? Entonces,
A la remuneración bruta le hemos deducido las remuneraciones que eran no imponibles y todas las cotizaciones previsionales. ¿Okay? Y nos queda un valor que sería la remuneración tributable. ¿Okay? Aquí el servicio la llama renta líquida imponible, pero es lo mismo, remuneración tributable. Entonces, dependiendo del valor, la vamos a colocar en la tabla. Si en el mes de septiembre la remuneración fuera igual o inferior a 710.518 pesos, no paga impuesto. ¿Okay? Impuesto igual 0. Sobre ese valor tenemos que irnos viendo en los rangos. Por ejemplo, entre 710 y 1.579.000, el factor que hay que aplicar es un 4%, y a el valor que se calcule como 4% de eso, se le deduce un valor fijo que es de 28.421. ¿Okay? Y así sucesivamente. Vamos ocupando la tabla para ver cómo vamos. ¿Ya? Okay. Esta es una tabla que a medida que la remuneración va subiendo, va aumentando el monto del impuesto. Como pueden ver, exento en un rango, después es un 4, después es un 8, después es un 13,5, después es un 23, después es un 30,4, después es un 35 y llega a un valor máximo equivalente al 40%. ¿Okay? Pero lo que se tributa no es exactamente este valor porque tiene un deducible. ¿Ya? ¿Okay? Entonces, lo que es aproximado que se paga es lo que está como valor en la columna que está más a la derecha. ¿Okay? Bueno, lo importante es que este sistema de tabla de impuestos es lo que se denomina impuesto progresivo. O sea, progresivo es aumenta la tasa a medida que va aumentando la cantidad de remuneración, en este caso mensual. ¿Okay? Y el otro concepto es que se aplica en forma marginal. ¿Okay? O sea, si yo tengo una remuneración, por ejemplo, de 2 millones de pesos tributables, veamos, exenta no está. Tampoco estaría en el rango del 8%. ¿Ok? Pero el concepto que va a suceder es que yo con una remuneración de 2 millones de pesos voy a estar exento por 710.000, voy a estar afecto al 4% por el monto que va entre 1.578.000 y 710.000 pesos, y voy a estar afecto al 8% por la cantidad que está entre los 2 millones que efectivamente tengo con remuneración tributaria y el 1.578.930. O sea, la tabla está construida en términos marginales. Voy aumentando mi cantidad de impuestos en la medida que va aumentando mi renta tributable. ¿Ya? Pero cuando vemos, por ejemplo, que hay un 40% como tramo máximo, no significa que una remuneración que es de 17 millones de pesos al mes paga un 40%. Paga un 40% por aquella cantidad que excedió a los 16.315.810. ¿Ok? Es una tabla progresiva en ese sentido y marginal. No sé si, espero que haya aclarado todo el tema, ¿ya? Pero por supuesto, cualquier pregunta o comentario se los agradecería en este momento. ¿Algunos muchachos? ¿Se entendió bien cómo se usa una tabla de impuestos? Profe, la prueba nos va a hacer calcular esto. Podría ser, ¿por qué no? ¿Ok? ¿Por qué no? Sí, Ya. ¿Se entiende, profe? ¿Ah? Bien. ¿Se entiende? Le digo todo bien. Correcto. Por eso, mira, todo lo que vamos pasando en clases, ¿ok? Es parte de lo que puede ser controlado en una evaluación. Por eso es que siempre yo trato de preguntarles, antes de seguir, preguntarles si hay alguna pregunta, alguna duda, ¿ok? Porque evidentemente muchas veces la velocidad con que vamos, necesariamente, para poder tocar los contenidos, la tenemos que hacer, ¿ya? Pero yo me puedo detener todo lo que sea necesario hasta que la última persona que me haga una pregunta yo la conteste. Sin perjuicio de lo que siempre le he dicho, que en cualquier momento pueden preguntar a través del correo. Importante en consecuencia que ustedes, cuando usen una tabla de impuestos, primero determinen la renta tributaria, ¿ok? Y luego ubiquen dónde está, ¿okay? ¿Dónde está? ¿Con qué tramo va a ser? ¿Qué tengo que deducir? Bueno, vamos a hacer un ejemplo a continuación, porque esto necesita efectivamente ejercitarse. ¿Ok? Me voy a salir de la
de la tabla de impuestos en este momento, entonces, la voy a dejar abierta, porque en realidad la vamos a necesitar. Voy a cambiarme a la exposición, eso sí. Ahora, ¿ok? Bueno, ¿qué nos queda? Nos queda que simplemente cuando restamos a la renta bruta, a la remuneración bruta, las cotizaciones obligatorias y el impuesto de renta, solo quedan los descuentos voluntarios que a nosotros no nos interesan porque son personales, ¿ok? Y este tema que viene al final es para mostrarles que el costo de remuneración para una empresa no es la renta que pactan con ustedes, ¿ok? En el ejemplo original dijimos, pactaron ustedes una renta de 800.000 pesos al mes, ¿ok? Lo que vimos después es que de los 800.000 pesos les van a deducir cotizaciones para pensiones, para salud, para seguro de cesantía, en el caso que sea un contrato indefinido, ¿ok? Y van a tener a lo mejor deducciones por impuesto de renta si es que la remuneración queda afecta a impuestos, ¿ok? Pero la empresa no tiene un costo de 800.000 pesos con ustedes, tiene un costo mayor. ¿Por qué? Porque hay aportes patronales, ¿ya? Que la empresa tiene que pagarlos, no teniendo que haberlos pactado con ustedes, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los costos de remuneraciones que tiene la empresa adicionales a los que pacta con ustedes? Primero, tiene que pagar lo que se denomina el seguro de invalidez y sobrevivencia, que es el seguro que los cubre de invalidez y de fallecimiento en la AFP, ¿ok? Y significa eso que tienen que pagar un 2,21% por la remuneración imponible que ustedes tienen pactada, ¿ok? Tiene el mismo tope de 81,6 UF. ¿Okay? Después está el aporte del empleador al seguro de cesantía, que es un 2,4% si el contrato es indefinido y es un 3% si el contrato a plazo fijo. Claro, porque el aporte que hacía una persona con contrato indefinido era un 0,6% y en el caso del contrato a plazo fijo era 0. Entonces ese 0,6% que no aporta la persona, lo aporta el empleador. Por eso es un 3% contra un 2,4%. ¿Contra qué tope? El mismo que ya vimos de las 122,6 UF. Hay un seguro que tiene que pagar el empleador que tiene que ver con accidente del trabajo y enfermedades profesionales. ¿Okay? Aquí la cotización tiene dos partes. Hay una cotización básica que todo el mundo tiene que pagar, toda empresa tiene que pagar, que es un 0,9%. Pero sobre eso hay una cotización adicional que puede llegar hasta un 6,8% y tiene relación con la tasa de siniestralidad que efectivamente tiene la empresa. ¿A qué se refiere esto? Los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que cuando se traducen en muertes por accidente del trabajo, aumenta mucho la siniestralidad. Entonces, una empresa que tiene muchos accidentados, ¿ok? Y que incluso tiene muertos por accidente del trabajo, le va a subir la cotización adicional en términos carísimos, ¿ya? ¿Y esto qué es lo que es? Es un incentivo negativo, por supuesto, para que la empresa tome todas las medidas que sean necesarias para evitar accidentes del trabajo y muertes por accidentes del trabajo. ¿Okay? Aquí rige el mismo tope imponible de pensiones y salud de las 81,6 UF. Bueno, hasta el momento llevamos un 2,21, un 2,4 o un 3, un 0,9. Y nos falta un elemento más, que es la ley sana. ¿Okay? Esta ley sana es relativamente nueva y tiene que ver con un seguro para cubrir licencias médicas de padres cuyos hijos estén experimentando ciertas enfermedades que están definidas en esta ley, ¿ya? Como es, por ejemplo, un cáncer, ¿ya? Esta, en el fondo, es una ley de acompañamiento, ¿ya? Los padres están autorizados para acompañar a los hijos, padre o madre, no necesariamente los dos, durante ciertos periodos, dependiendo si los diagnósticos de enfermedad corresponden a los que esta ley determina, ¿ya? Entonces, en este caso, se genera una licencia médica que esta ley es la que lo va ¿cómo se llama?, a financiar, ¿ya? Aquí hay un error de tope, el tope es los 81,6%, y vamos a hacer la corrección, ¿ok? Y en cuanto a costos de remuneraciones para la empresa, quedaría un tema que no es necesariamente obligada a la empresa a cotizar, que es la indemnización por despido. Esto es
el hecho de que cuando una persona es finiquitado su contrato por la empresa en forma unilateral, se forma un derecho del trabajador a percibir un mes por año de servicio, un mes de remuneración bruta por año de servicio, o fracción de 6 meses, ¿ya? En cuyo caso muchas empresas hacen la provisión respectiva, por eso lo coloqué acá, ¿ya? Y tenemos finalmente el tema que por lo menos en las reformas de pensiones que está en el Congreso, se habla de una sobrecotización, puede ser de 5 o 6%, ¿ya? Que es de cargo de los empleadores. ¿Okay? Esto es proyecto, pues no está de ninguna manera tratado, ¿okay? Pero podría aumentar la cantidad. Con esto, lo que queremos mostrar es que cuando a alguien lo contratan por una cantidad con remuneración bruta, el costo para la empresa es más que eso, ¿okay? Es más que eso, y eso la empresa lo sabe y lo tiene que calcular, efectivamente. Ok, ahí ya estamos entonces finalizando esta presentación, ok, y ahora llegó el momento en el cual yo les decía que vamos a ver un ejemplo, ok, permítanme que lo cargue. Este ejemplo está en el aula virtual como caso 1, está sin resolver y resuelto. ¿Okay? La resolución es un Excel, que es lo que vamos a mirar ahora a continuación. Yo voy a presentar el Excel, ¿ok? Y vamos a dar los datos más bien generales que tienen las personas. ¿Okay? O sea, aquí voy a compartirlo. A ver. Profe, Ahí. el que está en Excel. Sí, no, ahora ya lo presenté, ¿ok? Ustedes si quieren pueden mirar la pantalla, ¿ya? Porque los parámetros generales los voy a dar, ya a viva voz, pero son los mismos que están en el PDF que dice caso 1, ¿ok? Bien, aquí lo que dice esta situación que vamos a valorizar, dice que hay una empresa que contrató a 2 personas, ¿ok? Uno se llama Carlos y una se llama Valeria, ¿ok? A Carlos lo contrató por 800.000 pesos, ¿ok? Y Carlos es una persona que está desempeñando su primer trabajo, o sea, este es su primer contrato de trabajo. Valeria no, Valeria ya tiene algunos años, ya dice que tiene más de 5 años trabajando. ¿Okay? Y la otra característica es que ambos contratos son indefinidos. ¿Ok? Entonces, otra cosa que menciona el caso es que los dos tienen planes de salud contratados que son inferiores al 7%. Sus contratos de salud con sus respectivas ISAPRES o FONASA, no nos dice si uno es FONASA o no, ¿ya? Pero lo que nos dice es que los planes de salud son inferiores al 7%. ¿Okay? Entonces, la otra cosa que dice es que la remuneración bruta y la remuneración imponible son la misma, o sea, no hay componentes no imponibles que deducir. ¿Okay? No hay componentes no deducibles. Entonces, a la vista de esto, el último dato que nos falta determinar es que se trata de la remuneración del mes de agosto del 2021. ¿Okay? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos como remuneración bruta? Carlos, 800.000 pesos, Valeria, 3,5 millones. ¿Okay? Y siempre es conveniente hacer el cálculo de cuál es la remuneración imponible tope, ¿ok? Que en el caso de pensión y salud va a ser de 81,6 y en el caso de cesantía es de 122,6. Para efectos del seguro de accidente del trabajo y para efectos de la ley sana también rige la misma remuneración imponible de 81,6. ¿Okay? O sea, la única que es distinta es la de cesantía, que es la de 122,6 UF. ¿Cómo valorizamos la remuneración imponible tope? Usando siempre el valor de la UF del mes de pago, pero del último día, en este caso 31 de agosto, el valor está puesto y por eso se hizo el cálculo que dio los 2.442.703 y los 3.670.041.
Bien. Y el caso nos pide dos respuestas. Nos dice cuál es la remuneración líquida de estas dos personas y cuál es el costo total para la empresa de estas dos personas. Vámonos primero al cálculo de la remuneración líquida. Veamos el caso de Carlos. Carlos tiene una remuneración de 800.000 pesos, ¿ok? Y él no ha desempeñado ningún trabajo anteriormente, se incorpora por primera vez, por tanto, por automático, tenemos que calcularle la pensión, la deducción de pensión, como que estuviera en la FP1. Y eso corresponde a un 10,69%. Es 10,69% de 800.000 pesos. Esos son los 85.520 que aparecen acá. Estoy marcando ese. ¿Okay? En el caso de Valeria, nos dice que ella es afiliada a la AFP Habitat. Por ende, su valor de descuento para efectos de pensión es 11,27 comisión incluida. Pero aquí hay que tener cuidado, porque Valeria tiene una remuneración de 3,5 millones, pero el tope imponible son 2.442.703. Por ende, solamente a Valeria podemos calcularle el 11,27 con respecto a 2.442.703 y no con respecto a 3,5 millones. La razón es que el descuento, la cotización a pensiones obligatoria, no puede exceder la remuneración imponible. ¿Okay? Por eso es que son 275.293 pesos, que es multiplicar 2.442.703 por el 11,27. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Vamos entendiendo? ¿Sin preguntas o alguna pregunta? ¿Todo bien, profe? Perfecto. Vámonos a la cotización de salud ahora. A ver, tengo algo en el chat que voy a mirarlo. Ah, perfecto. Javiera me dice que estamos entendiendo bien. Perfecto. Vamos a mirar ahora la cotización de salud. La regla es 7% mínimo con respecto a la remuneración imponible. ¿Ok? Máxima. ¿Ok? En consecuencia, en el caso de Carlos, es 7% sobre 800.000 pesos, 56.000. ¿Ok? Y en el caso de Valeria, es... Aquí tenemos un errorcito. Acabo de descubrirlo, ¿ya? En el caso de Valeria, aplica, la remuneración de salud aplica el D3, o sea, la remuneración imponible tope, por el 10%. No hay ningún problema, está bien. ¿Okay? Estamos hablando entonces de 170.989, que correspondería al 7% de 2.442.703. ¿Okay? No 7% de 3,5 millones, porque aquí aplica también el tope imponible máximo, que son los 2.442.703. ¿Okay? Vamos ahora a la cotización por cesantía. 0,6%, porque ambos, dice el caso, son trabajadores con contrato indefinido. 0,6% de 800.000, en el caso de Carlos, y en el caso de Valeria, miremos, su remuneración pactada de 3,5 millones es menor que la remuneración imponible máxima. Por ende, en este caso, el 0,6% se calcula sobre 3,5 millones y no sobre 3,670.000. ¿Sí? Entendimos entonces que siempre miramos si la remuneración sobre la cual vamos a cotizar es la bruta o la máxima imponible. Siempre es la máxima imponible, es el máximo que podemos descontar. ¿Okay? En este caso, si para cesantía el máximo imponible es 3.670.000, pero la remuneración bruta de Valeria es 3,5 millones, la vamos a calcular sobre 3,5 millones. ¿Okay? Con esto tenemos todo lo necesario para determinar cuál es la remuneración tributable. La remuneración bruta, menos la cotización para pensión, menos la cotización para salud, menos la cotización para cesantía. Ahí están los valores. 653.680, 3.032.718. Recordemos, 653.680. Miremos la tabla de impuestos. Vamos a cargarla.
653.080. ¿En qué tramo cae 653.080, que es la tributable de Carlos? Exento. Exenta, perfecto. Es inferior a 710.518.50. Muy bien. ¿Ok? En el caso de Valeria, la remuneración tributable era 3.032.718. ¿Ok? ¿En qué tramo cae la remuneración de Valeria? 3.032 y algo. ¿En qué tramo cae? En el 0,135. Perfecto. ¿Ok? 0,135, que corresponde a un 13,5%. Entonces, tenemos que aplicarle a la remuneración tributable ese factor, multiplicarla por 0,135 y luego rebajar 236.313.19. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer en el caso de Valeria. Vamos a volver a mostrar ahora nuestra tablita. ¿Ok? Remuneración tributable de Valeria, 3.032.718. Aquí está el cálculo. ¿Ok? La cantidad por 13,5 y deducimos los 234, 436, 37, que era lo que estaba allí. ¿Ya? ¿Ok? Y eso hace que el impuesto de renta sea 174.981. Aquí está el aviso que dice: use la tabla mensual del mes de agosto de 2021 del servicio. Y ya tenemos la remuneración líquida. ¿Ok? ¿Ok? Ahí está. O sea, tendríamos la primera pregunta resuelta. ¿Ok? La remuneración líquida de Carlos, la de Valeria. Y la segunda parte nos decía: y ahora dígame cuál es el costo que tiene para la empresa el contrato de estas dos personas. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Seguro de invalidez y sobrevivencia, 2,21%. Cesantía, 2,4%, porque ambos tienen contrato indefinido. Seguro de accidente del trabajo y enfermedades profesionales, 0,90. ¿Ya? Aquí el caso dice que no hay adicionales. ¿Ok? Y la ley sana, 0,03%. Y simplemente, en el caso de Carlos, siempre vamos a estar calculando estos valores sobre 800.000 pesos. Y en el caso de Valeria, vamos a estar aplicando en algunos casos, como el CIS, por ejemplo, y el seguro de accidente del trabajo, y la ley sana, los vamos a estar aplicando sobre la remuneración imponible, porque aplica en este caso que 2.442.000 es el máximo, y tiene una renta de 3 millones y medio, pero en el caso de la cesantía, se va a aplicar sobre los 3 millones y medio porque es inferior que la remuneración imponible máxima. Sumamos estos cuatro valores y con eso tenemos entonces cuál es el costo total del trabajador, que es sumar en la remuneración bruta más todos estos costos adicionales. ¿Preguntas? Sí, profe. Adelante. En el impuesto a la renta, ¿Ya? los 2 millones y tanto que tenía puesto ahí, ¿esos de dónde habían salido? Mm, el En impuesto. en la fórmula que tiene puesta en el impuesto de Aquí, renta. acá, ya, Sí. vamos a mirarla, mira. Dice, Eso. claro, dice D12. D12 es la remuneración tributable. Este es D12, aquí lo marco. Sí. Este es D12, ¿ok? O sea, primero tomamos la remuneración tributable, ¿ok? Luego dice, multiplíquela por 0,135, ¿ok? El factor al que pertenece. Claro. Y después dedúzcale este valor, ¿ok? Voy a mirar aquí la tablita. Ese valor está Claro, dentro de no, la tabla de sí, los impuestos. hay un error ahí, hay un error. Dame un segundo, que estoy mirando la tabla de septiembre y en realidad la que tenemos que mirar es la tabla de agosto. ¿Okay? Vamos a mirar la de agosto. ¿Okay? Acuérdate que es la remuneración de agosto. Aquí, ahora voy a mostrar la tabla de agosto. ¿Okay? La voy a compartir para que la veamos. La tenemos, ¿no es cierto?, a la vista ahora, agosto 2021. Sí, profe. Ok. El valor de 3.032 sigue cayendo en el tramo del 13.5. ¿Ok? ¿Ok? Ahí está. ¿Mm? Pero el valor a rebajar es 234.436,37. ¿Ok?
234, 436, 37. Entonces ahora me voy a volver al Excel, ¿sí? Teniendo en cuenta el valor que ya acabamos de ver. Ahí estamos en el Excel. Volvemos al cálculo del impuesto de renta. ¿Ok? Lo están viendo ahora el Excel de nuevo, ¿no es cierto? Sí, así es. Ok, entonces, D12, que era la remuneración tributable, por el factor que era 0,135, menos los 234, 436, 37. ¿Ok? Ahí. Mira, lo voy a repetir un poquito al lado para que se vea descompuesto. ¿Ya? Primero tomo 0,32718 y lo multiplico por 0,135. ¿Ok? Me da ese valor. ¿Ok? Pero por otro lado me dice, la tabla dice, descuente 234, 436, 37. Descuente 234, 436, 37, 37, con signo negativo. ¿Ok? Y ahora sube. Sumo uno, sumo el otro, y ahí están los 174,981, ¿ok? Que yo tengo que rebajar como impuesto de renta. ¿Mm? Así, profe. Perfecto. Entonces, el empleador, el empleador, el dueño de la empresa o quien lo represente, tiene la obligación de, en el mes de agosto y en cualquiera de los meses, enterar estas cotizaciones de pensiones de salud y de cesantía. ¿Ok? Y tiene la obligación de pagar el impuesto de renta. ¿Ok? De retenerlo, que significa se lo saco al sueldo tuyo y lo retengo, lo guardo y pagarlo. ¿Ok? Entonces, para pagar las cotizaciones previsionales, pensión, salud, cesantía, normalmente se usa un software ¿ya? Que está a disposición de las personas que está en una página que se llama Previred. ¿Okay? Previred, tú como empresa ¿ya? O empleador, digamos en este caso, te registras y luego inscribes a tus trabajadores, pones todas las condiciones, root, nombre, etcétera, AFP, ISAPRE, FONASA, etcétera, etcétera, y te entrega el software como para que te haga el cálculo, ¿ya? De estas tres cosas. Y en el fondo lo que hace es, te hace el cálculo y te dice, y ahora pague, ¿ok? Y tú pagas en Previred, ¿ok? Y Previred hace el traspaso de estos dineros a las respectivas instituciones. Va a pagar una parte a la AFP, otra parte a la AFC, que es la de cesantía, otra parte la va a pagar a FONASA o a ISAPRE, ¿ok? Otra parte la va a pagar a la mutual de empleadores donde esté adherida a la empresa, ¿ok? Y en el caso del impuesto, eso lo tiene que hacer en una declaración que se llama formulario 50, ¿ok? Que se hace directamente en la página del Servicio de Impuestos Internos. Y de esa manera tú cerraste el ciclo, que le sacaste a la persona estos valores, que los retienes y después los pagas. ¿Estamos? Sí, profe. Perfecto. Ya, voy a bajar el Excel entonces, ya, aquí. Ahí está. Voy a sacar la tabla de impuestos internos también, que no la vamos a usar. Y ¿dónde estábamos? Estábamos en que habíamos terminado ya la presentación, ¿ok? Por ende, estamos listos para partir con el tema del pilar voluntario. ¿Okay? Pero antes de partir con el tema del pilar voluntario, cualquier pregunta, duda o inquietud que tengan respecto a los temas que hemos visto, si hay, por favor, me la pueden hacer. Si no, nos vamos directo a nuestro siguiente tema. Nada, muchachos, nada. Muy bien. Vamos a ir entonces al pilar voluntario. Vamos a compartir este PPT. Ahí está.
ahí lo puse en modo de presentación. Ok, entonces, este es el segundo componente del sistema de pensiones. El primer componente, que es el más importante, por supuesto, es el que nos define la parte obligatoria. ¿Ok? Esto que hemos dicho, el 10% más la comisión, ¿ok? Que permite financiar las pensiones de vejez anticipada, de invalidez, ya sea parcial o total, y de sobrevivencia, ¿ok? Bajo las modalidades que vimos de renta vitalicia, retiro programado, combinaciones de estas, más los temas que también alcanzamos a ver como los excedentes de libre disposición, los trabajos pesados, el sistema de consultas, ¿ok? Y resulta que este sistema de pensiones tiene un componente que dice, mire, independientemente que usted tiene que cotizar obligatoriamente, también tiene la opción de cotizar voluntariamente. Esto significa que yo puedo libremente decidir si hago aportes voluntarios o no. Y las preguntas generales es, bueno, si hay libertad para hacer aportes voluntarios, ¿cuáles son los vehículos que tengo? ¿Okay? ¿Cuáles son las opciones? ¿Y qué diferencias hay entre unas y otras? En general, el sistema del decreto 3500, que es de los años 80, partió con un vehículo único, que se llamaba cuenta de ahorro voluntario. ¿Okay? Y esta cuenta de ahorro voluntario, la verdad es que era una cuenta que la idea era de que las personas cotizaran en esta cuenta de ahorro voluntario y si estimaban conveniente, podían en algún momento transferir estos ahorros voluntarios a ahorros obligatorios, ¿ya? O sea, a la cuenta de capital individual, ¿ok? O no, ¿ok? No tenía en general ningún incentivo mayor que tener algunas exenciones por retiro, ¿ya? Pero que no eran orientadas a mejorar la pensión, en realidad. La única característica de tipo de incentivo que había era que decía, mire, si usted transfiere sus ahorros de cuenta voluntaria a la cuenta de capitalización individual, lo que haya ganado, toda su rentabilidad positiva, no va a pagar impuestos. ¿Ok? Perfecto. Y más o menos por ahí, por los años 2000, ¿ya? Apareció una reforma que creó otros vehículos de ahorro previsional voluntario, ¿sí? Que son el conocido APB y los depósitos convenidos. Que estos sí venían con incentivos tributarios, en el sentido de darle a las personas un premio por hacer este ahorro voluntario, ¿okay? De tal manera de incentivarlo a que aumentara de valor. Porque ya a esa altura, probablemente ya a esa altura, se daban bastante cuenta que las cotizaciones de un 10% obligatorias eran insuficientes y que requerían que la gente idealmente hiciera aportes voluntarios para poder tener una pensión más cercana a lo que es su remuneración digamos, de trabajo. Bueno, vamos a mirar entonces este pilar voluntario, más en detalle. ¿Okay? Estas son un poco las cosas que vamos a revisar. El objetivo, que ya lo hemos visto, y los instrumentos, que lo vamos a ver. Los tres tipos de ahorro previsional voluntario que existen. Llamamos así, un complemento que es el ahorro previsional voluntario, pero ahora colectivo, no individual, ¿ya? La famosa cuenta ahorro voluntario o cuenta 2 que se llama también, y finalmente la cuenta ahorro indemnización, que en realidad es parte del pilar voluntario, pero no tiene mucho que ver con el tema previsional de pensiones propiamente tal, sino que es un complemento más bien orientado a la indemnización por años de servicio. Okay. Bien. Esto es muy sencillo. El objetivo o propósito del pilar voluntario es mejorar la pensión, tener una protección adicional, o sea, cotizar más para poder mejorar la pensión.
que con los solos aportes obligatorios. ¿Ok? Y los instrumentos, los vehículos que existen para esto, son los que se denominan parte del ahorro previsional voluntario, individual, ¿ok? El ahorro previsional voluntario pero colectivo, la cuenta ahorro voluntario cuenta 2 y las cuentas de ahorro para indemnización. ¿Okay? Estos son los 4 macro vehículos, ¿ya? Pero lo principal, en realidad, si uno dice, ¿dónde están concentrados los recursos de ahorro previsional voluntario? Está en este macro vehículo que se llama APP, ¿okay? Que es el que vamos a mirar ahora a continuación. Para hacer APP hay 3 alternativas. ¿Bien? Una se denomina cotizaciones voluntarias. Significa que yo, aparte del 10%, cotizo más. ¿Dónde? En la AFP. ¿Ok? Y lo hago en una cuenta especial, ¿ya? ¿Ok? No en la cuenta, la AFP no me lo lleva a la cuenta obligatoria, sino que me lo lleva a una cuenta especial que se llama cuenta de ahorro previsional voluntario, cotización voluntaria. ¿Ok? Pero lo hago dentro de la administradora de fondo de pensiones. ¿Ok? O sea, no estoy obligado a hacerlo en la misma en la cual estoy cotizando obligatoriamente. Supongamos que yo soy afiliado de la AFP Cuprum. ¿Ok? Yo puedo hacer ahorro previsional voluntario vía cotizaciones voluntarias en la AFP Provida, ¿ya? O en cualquiera de ellas, o en todas a la vez, no tengo ninguna limitación. Pero se le llama cotización voluntaria cuando el ahorro previsional voluntario lo hago en una AFP. ¿Por qué es así? Porque la ley permite que se pueda hacer ahorro previsional voluntario en instituciones diferentes a las AFP. Bancos, compañías de seguro, compañías administradoras de fondos mutuos, etc. ¿Ya? Todas ellas, eso sí, autorizadas para poder gestionar ahorro previsional voluntario, autorizadas por la Comisión del Mercado Financiero. ¿Okay? Y la verdad es que si uno va, por ejemplo, a una compañía de fondos mutuos, se encuentra con que hay muchas alternativas de fondos mutuos distintos que tienen la característica de ser autorizados para APB. ¿Okay? Por ende, esa segunda opción se llama genéricamente depósitos de ahorro previsional voluntario. ¿Okay? Y la tercera son los depósitos convenidos, donde aquí no interviene una institución distinta de la AFP. ¿Okay? Pero la característica que hace diferente las dos primeras de los depósitos convenidos es que las cotizaciones voluntarias y los depósitos de ahorro previsional voluntario pueden ser retirados a voluntad del afiliado. Los depósitos convenidos no pueden ser retirados hasta que la persona se pensiona. ¿Okay? Y la única manera de retirarlos cuando la persona se pensiona es la vía de los excedentes de libre disposición. No existe otra. Bien. Bueno, esto lo paso rapidito porque ya lo vimos. Cotizaciones voluntarias son todas las que se hacen dentro de la AFP por sobre el 10% obligatorio. Y los depósitos de ahorro previsional voluntario, sumas de dinero superiores al 10%, pero que están siendo dirigidos por la persona a una institución autorizada que no es la AFP, donde esté afiliado. Y ahí están los tipos de compañías que hay: compañía de seguro de vida, administrador de fondos mutuos, banco, instituciones financieras, administrador de fondos de inversión, etcétera, etcétera. La única condición es que estén autorizados. ¿Okay? ¿Cuáles son las características que tiene el ahorro previsional voluntario de estos dos instrumentos que hemos visto? ¿Ya? Primero que nada, esto que se llama flexibilidad. ¿A qué le llaman flexibilidad? Al hecho que uno puede tener muchas variedades. Primero, puede seleccionar a la AFP que quiera. ¿Okay? No tiene ningún tipo de limitación. Cualquier AFP que reciba cotizaciones voluntarias, ¿okay? Uno puede elegirlo. ¿Ya? La segunda característica es que puedo elegir el fondo que quiera. ¿Okay? No tengo ninguna limitación. Nunca voy a tener limitación por el hecho que es un aporte voluntario. Por ende, no hay limitaciones ni por edad ni nada. Yo elijo el fondo que quiera. ¿Ya?
La única característica que tengo es que puedo elegir, digamos, puedo distribuir, ¿ya? También en una institución autorizada distinta de las AFP, ¿ya? Puedo llevarlo a la AFP o una institución no AFP. Y el fondo que elijo, el que quiera, ¿ya? La combinación que quiera, ¿ok? Y además, hay exenciones tributarias, ¿ok? Sobre todo en un caso, ¿ok? Entonces, tenemos estos dos instrumentos, cotizaciones voluntarias en la AFP o cotizaciones voluntarias en una institución autorizada no AFP. ¿Cuáles son las formas en que yo puedo llevar a cabo este ahorro voluntario? Tengo dos opciones, ¿ok? Una que se llama régimen A y una que se llama régimen B. Son bien diferentes, ¿ya? En su naturaleza, en sus beneficios y en su mecánica, ¿ok? Les pido atención porque esto es un poquito sofisticado, ¿ya? Y por ende, tiene, digamos, detalles, que es lo importante, que si no los vamos entendiendo, me los pregunten para poder aclararlos con la sucesiva mayor tiempo que el que le estoy dando. Régimen A. El régimen A, en lo principal, consiste en que yo hago ahorro previsional voluntario en la AFP o en una institución autorizada no AFP, y si elijo A, lo que estoy eligiendo es que el Estado, ¿ya?, me regale o me entregue una bonificación equivalente al 15% por cada peso que yo ahorro en régimen A. O sea, yo ahorro 100.000 pesos y el Estado me regala 15.000. Ahorro 200.000 pesos y el Estado me regala 30.000. ¿Ok? Hay un tope, eso sí. ¿Ok? No es cualquier cantidad que yo ahorre. Fíjate, el tope que hay, ya lo vamos a ver acá, es que yo puedo tener una bonificación hasta equivalente a un 15% de lo cotizado, con un tope de 6 UTM del año en que ahorro. ¿Ok? Si estamos hablando de ahora, 316.000 pesos. ¿Ok? Entonces, el 15% no puede ser más allá de 316.000 pesos. Por ende, ¿cuánto podría yo ahorrar como máximo por esta modalidad? Para tener exactamente el 15% siempre. Tendría que tomar esa cantidad de 316.000 pesos. Profe, antes de que me pierdas más, el régimen A está dentro de los depósitos de ahorro voluntario, ¿o no? Perdón, repíteme la pregunta, estimado. Que este régimen A está dentro de los, los depósitos de ahorro voluntario. Claro, digamos, este régimen A es parte del pilar voluntario. ¿Okay? Está aplicable a cotizaciones voluntarias, pero este régimen A no es aplicable ni a los depósitos convenidos, ni a las cuentas, ¿cómo se llama?, de ahorro voluntario. ¿Okay? Solo es Ah, ya. aplicable al vehículo de ahorro voluntario vía cotización voluntaria en una AFP, APB, ¿ya? Y cotización voluntaria APB en una institución distinta a la AFP, pero que está autorizada. ¿Okay? Entonces, en resumen, si yo quiero hacer este ahorro voluntario y tener estos beneficios del régimen A o del B, yo tengo que indicarle al banco o a la AFP, ¿ya?, que estoy haciendo APB, no cuenta 2, no depósito convenido, si estoy haciendo APB. Y me lo va a colocar en una cuenta especial, ¿ya?, distinta, porque ahí va a llevar el control de esta parte. Entonces, estábamos viendo cuál sería el máximo que yo puedo ahorrar para tener el 15%. Me dice que son 316.000 el tope, ¿ok? Entonces, divido por el 15% y tengo que el máximo ahorro que yo puedo hacer para sacarle el jugo al régimen A, ¿ok?, son 2.106.107.000 pesos. ¿Ok? Cualquier ahorro superior a este 2.107.000 pesos ya no va a recibir 15% de bonificación porque pasó el tope.
¿Mm? ¿Ok? Esto es importante porque si yo quiero hacer un ahorro de 1 millón de pesos al mes, por ejemplo, vía AN no me conviene de ninguna manera, porque tendría gran parte del ahorro que estoy haciendo no tendría bonificación. ¿Ok? Ahora, aquí no hay rebaja tributaria en el régimen A. Lo que hay es una bonificación con tope. ¿Ok? En consecuencia, si yo retiro estos aportes que he hecho, ¿ok?, en el régimen A, no voy a tener que pagar nada más que impuestos por la rentabilidad de los aportes que retire. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? O sea, yo aquí no tengo una rebaja de impuestos, tengo una bonificación. Ahorré, qué sé yo, supongamos que hice ese ahorro de los 2.107.000, ¿ok? Y me regalaron como bonificación 316.000 pesos. ¿Ok? Yo soy libre de retirarlo, esto es importante decirlo. Este no es depósito convenido, esto es un APB. Y el APB, ya sea, disculpen, disculpen, ya sea que esté usando una AFP para hacer el aporte o esté usando un banco para hacer el aporte, y yo marco régimen A, tengo derecho a retirarlo. Pero ¿qué pasa si retiro los 316.000 o parte de los 316.000? No tengo un impuesto que pagar por todo el retiro, sino solamente por aquella parte que ganó rentabilidad. ¿Ok? Nada más que por eso. Pero, ojo, también voy a perder la bonificación que me correspondería, porque la bonificación existe en la medida que yo mantengo mi ahorro. Si lo retiro, pierdo la bonificación. ¿Ok? Lo cual es bastante lógico. Me están dando una bonificación por ahorrar, y si yo ahorro y después retiro, pierdo la bonificación, lógicamente. Este es un sistema, el régimen A, que está dirigido fundamentalmente, y no lo vemos todavía porque no vemos la B, pero se los adelanto. Está fundamentalmente dirigida hacia aquellos trabajadores afiliados que tienen impuestos tramos de impuestos de renta relativamente bajos. ¿Okay? ¿Okay? ¿Por qué? Porque el régimen B es de rebaja tributaria. ¿Ya? Por ende, supongan el caso de una persona que tiene renta exenta. ¿Ok? No le corresponde pagar impuestos de renta por el nivel de renta tributable que tiene. ¿Qué sentido tendría que esa persona hiciera APB régimen B, que tiene rebaja tributaria? Ninguna, porque él no va a tener una rebaja tributaria, pero si no tributa no tiene nada. ¿Ok? Lo lógico es que esa persona venga acá, donde le van a dar la bonificación estatal. ¿Ok? Entonces, el régimen A está más bien orientado a personas que están exentas de impuestos de renta o están en los tramos más bajos. ¿Ok? Por eso ahora tenemos que ver el B. ¿Ya? El B. Que el régimen B es de exención tributaria. ¿Ok? Entonces, ¿cómo opera el régimen B? Tiene dos formas. Para hacerlo más complicado, tiene dos formas. Tiene una forma mensual y una forma irregular, llamémoslo así. La fórmula mensual significa que yo le digo a mi empleador, le digo, mire, yo quiero que me rebaje de mi sueldo una cierta cantidad de dinero en la modalidad de APB régimen B. ¿Sí? Y supongamos en el caso, la entera en mi AFP. ¿Ok? Ok, entonces el empleador va a sacar como deducción del sueldo una cantidad pactada. Supongamos que le dice todos los meses, rebájeme 200.000 pesos para APB, régimen B. Esos 200.000 pesos que él pide que le rebajen van a estar exentos de impuesto. Entonces, la base tributaria que venía dada por la remuneración bruta, menos las cotizaciones para pensiones, salud y cesantía, va a tener aparte una deducción además por aporte APB.
modalidad B. Entonces, en consecuencia, con esta modalidad mensual, el trabajador va a recibir todos los meses una rebaja tributaria. Todos los meses. ¿Tiene tope lo que él puede ahorrar mensualmente en APB, modalidad B? Sí, tiene un tope máximo de 50 unidades de fomento. Es bastante alto, son casi 1,5 millones de pesos. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, aquí está el incentivo. Yo ahorro todos los meses vía mi empleador y voy financiando parte de mi aporte con una rebaja tributaria. ¿Qué pasa si la persona no quiere hacerlo vía empleador y lo quiere hacer directamente? Entonces, lo que dice la ley es, mire, tiene derecho a lo mismo, ¿ok? Porque si el límite mensual es de 50 unidades de fomento, a usted le vamos a dar 50 por 12, 600 unidades de fomento en el año. Usted haga todos los depósitos que quiera, cuando quiera, ¿ok? Todos los depósitos que quiera y cuando quiera, pero una vez al año, cuando haga la operación renta en abril de cada año, ahí usted deduce todo lo que hizo como APB modalidad B, en forma directa. ¿Okay? Y esto hace que el límite de 600 UF sea de aproximadamente 18 millones de pesos. ¿Okay? Si yo hago ese aporte total por 18 millones de pesos, significa que de todas las rentas que tuve en el año, que están para pagar impuestos de renta, ¿ok? Puedo deducir estos 18 millones. ¿Okay? Y eso puede dar derecho a una devolución, porque yo he pagado todos los meses mis impuestos de segunda categoría al trabajo por mi remuneración completa, pero ahora puedo bajarla en 18 millones, significa que voy a tener que pagar menos impuestos y pagué más, y ahí está derecho a una devolución, por ejemplo. ¿Puedo retirar aportes hechos a través del régimen B? Sí puedo, igual que con el régimen A, pero aquí no voy a perder la bonificación, aquí voy a tener que devolver el impuesto que me rebajaron. ¿Ok? Entonces, cuando yo hago un retiro de APB, modalidad B, lo primero que ocurre es que la AFP está obligada a retenerme inmediatamente un 15% de todo lo que giro. ¿Okay? Que es una especie de anticipo. ¿Okay? Entonces, inmediatamente la AFP me retuvo un 15%. ¿Okay? Y lo enteró al Servicio de Impuestos Internos. Cuando viene la operación renta, se hace el cálculo si ese 15% fue superior a lo debido o inferior a lo debido. ¿Ya? Y ahí se hace el ajuste. Pero adicionalmente, hay que pagar una multa, que es aproximadamente un 3 o 7% del valor girado. ¿Ya? Lo que está haciendo la legislación tributaria es decir, mire, aquí le estoy regalando un aporte fiscal por ahorrar en esta modalidad. La idea es que usted ahorre APB modalidad B para mejorar su pensión. Pero si retira, me va a tener que devolver todo lo que yo le aporté y además va a tener que pagar un cierto extra. Porque la idea era que ahorrase para pensión y no para otra forma. ¿Okay? Y para cerrar el círculo, si cuando llega la edad de pensionarse o en cualquier momento una persona que tiene APB modalidad B ahorrado lo traspasa a su cuenta de capital individual, automáticamente todo el traspaso deja de tener que pagar impuestos y queda exento. ¿Okay? Queda exento lo que aportó y toda la rentabilidad que recibió además. Estas son las dos modalidades del régimen B. O sea, tenemos, para hacer un pequeño resumen general de lo que hemos visto hasta el momento. Ahorro provisional voluntario, libre, lo que usted quiera hacer, de acuerdo a sus recursos. Vehículos. El principal vehículo es el que se llama APB. Ah, ok. ¿Qué opciones tengo? APB en la AFP o APB en una institución no AFP pero autorizada. Perfecto. ¿Y qué modalidades tengo? Ah, tiene dos. Una que se llama régimen A, donde le vamos a entregar una bonificación de carácter estatal de un 15% de lo ahorrado, pero con un tope. ¿Okay? O una modalidad B, donde usted puede hacerlo a través del empleador o directamente en la institución en donde quiera depositar estos APB, y va a tener una rebaja tributaria. ¿Con un tope? Sí, con un tope mensual o con un tope anual equivalente.
¿Qué pasa si yo retiro estos fondos? Bueno, si retira los fondos por régimen A, va a perder la bonificación que se le entregó y va a tener que pagar impuestos por la rentabilidad que obtuvo. ¿Okay? ¿Y qué pasa si estoy en régimen B y retiro? Bueno, usted tiene que devolver todos los impuestos que dejó de pagar y aparte de eso tiene que pagar un adicional de entre un 3 y un 7%. Esa es más o menos la idea de lo que hemos conversado. Y nos queda ahora ver el tercer vehículo APB, que es el que se denomina depósito convenido. ¿Okay? Bueno, el depósito convenido, primero que nada es un acuerdo entre el trabajador y el empleador. ¿Okay? ¿Por qué es un acuerdo entre ambos? Porque en el fondo lo que hace el trabajador es decirle al empleador, mire, me gustaría que usted me deposite parte de mi sueldo en la AFP como depósito convenido. Y todo lo que uno lleve como depósito convenido no va a pagar impuestos, hay un tope naturalmente, pero el empleador también lo puede rebajar de su base tributaria como un gasto. O sea, tiene un beneficio tanto para el trabajador, que no paga impuestos de renta, como para la empresa, que también no paga impuestos de renta porque se considera que el depósito convenido es parte del gasto requerido para generar la renta. ¿Okay? Característica principal del depósito convenido. No se puede retirar hasta que la persona se pensione. ¿Okay? Aquí hay cosas más de detalle, que es, se lleva una cuenta especial, llamada cuenta de depósitos convenidos, se puede cobrar comisión por administrar, se pueden depositar en cualquier AFP o en cualquier institución autorizada y en cualquier fondo sin restricciones. ¿Okay? Y decíamos que para efectos de tributarios tiene un tope, ¿ya? No tiene un tope de que yo pueda hacer. Yo puedo hacer un depósito convenido por la cantidad que quiera, ¿okay? No hay límite. Pero el límite solo tiene que ver con ¿cómo se llama? El ahorro tributario, ¿okay? Es decir, solamente hasta 900 UF anuales, que son 26, casi 27 millones, tendría el incentivo tributario. El depósito convenido sobre esta cantidad ya no podría ser exento de impuesto de renta. Y lo mismo para el empleador. ¿Ok? Ahí viene la característica que mencionamos antes. No puede retirarse antes de pensionarse. ¿Cómo se retira? Vía excedente de libre disposición. Ahí está, al final lo dice. Solo puede ser retirado como excedente de libre disposición siempre que cumpla los requisitos que ya en su momento vimos. El APB colectivo. Vamos a alcanzar a terminar el tema antes que. El APB colectivo, a diferencia del APB individual, ya no es una decisión de la persona, ¿ya? Exclusivamente. Es un convenio, es un pacto que se lleva a cabo entre una empresa, un empleador, y trabajadores, porque es colectivo, o sea, no es de un trabajador, sino que un grupo, ¿ya? Entonces, el empleador con este grupo de trabajadores, supongamos, por ejemplo, un sindicato, puede pactar con el empleador un APB colectivo. Y básicamente, ¿cuál es la idea? La idea es bien sencilla. La idea es que si hay APB colectivo, aporte los trabajadores y el empleador, ¿ya? Es un convenio. O sea, por ejemplo, nosotros como sindicato vamos a aportar un APB de 1% de nuestra remuneración imponible y usted, empleador, está de acuerdo en aportar otro 1%. ¿Okay? Bien, como pueden ver, es un pacto que existe entre las dos partes. ¿Okay? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Ya? El propósito fundamental de esto es que haya una especie de convenio entre las dos partes para que los trabajadores, aparte de mejorar su pensión por esta vía, tengan una cierta permanencia mínima en la empresa. Ese es el objetivo del APB colectivo. Es decir, mire, usted, si forma parte de esta empresa, tiene este beneficio. ¿Okay? Y para que lo tenga además, vamos a exigirle un cierto tiempo mínimo. ¿Ya? ¿Okay? Y también
lo que nos dice la legislación es que este pacto no se puede hacer entre grupitos chicos, sino que tiene que ser un grupo relativamente importante. Por eso dice la legislación que a lo menos tiene que tener un 30% del total de trabajadores de la empresa, ¿ya? A lo menos. Y se puede exigir, no es obligatorio, pero puede exigir que los trabajadores tengan una permanencia mínima en la empresa como requisito para que los fondos que se están aportando por parte del empleador mensualmente pasen a propiedad efectiva del trabajador, ¿ya? ¿Okay? Eso es parte del concepto del APB colectivo. Entonces, en resumen, APB colectivo, un pacto entre una empresa y un grupo de trabajadores que no puede ser pequeño, dice la legislación que tiene que ser mínimo 30% de los trabajadores o el menor valor entre ese 30% y 300 trabajadores. ¿Okay? Y, por otro lado, que se podría exigir un requisito de permanencia mínima para que este aporte que hace el empleador pase a propiedad del trabajador. ¿Okay? Lo que sí dice con bastante lógica es que este pacto de exigencia mínima no rige si el empleador despide al trabajador por razones unilaterales. ¿Ya? Okay. La cuenta ahorro voluntario. Okay. Como decíamos, este es el vehículo más antiguo que tenía el sistema porque partió con él. ¿Okay? La cuenta ahorro voluntario es una cuenta de ahorro, casi se podría decir común y corriente. ¿Ya? Que la diferencia es que se puede manejar a través de la AFP. ¿Okay? La verdad es que no tiene ninguna restricción en cuanto a aportes que se pueden hacer. Se pueden hacer depósitos cuando uno quiera, de la cantidad que quiera. No hay ningún tipo de regulación al respecto. ¿Ya? En cuanto a retiro, es bastante flexible porque permite hasta 24 retiros anuales, lo cual es una cantidad bastante importante. Ahora, si yo hago ahorro vía cuenta ahorro voluntario, ¿okay? No tengo ninguna restricción para salir de él, ¿ya? Excepto estos 24 giros, porque aquí no hay un incentivo tributario. Yo estoy aportando fondos que ya pagaron impuestos. Por ende, si retiro, cuando quiera retirar, no tengo que devolver nada. Y el único impuesto que voy a pagar va a ser por la rentabilidad real efectiva que tuvo ese ahorro en el tiempo. Nada más que eso. ¿Okay? Ahora, yo podría traspasar parte o todo el ahorro voluntario a la cuenta de capital obligatorio para mejorar mi pensión. En ese caso, sí tengo un incentivo que las utilidades no van a pagar impuestos. ¿Okay? Van a ser simplemente traspasadas completamente a capital para efectos de mejorar mi pensión. ¿Okay? Otra cosa es que lo que quede como saldo en la cuenta de ahorro voluntario es totalmente heredable. ¿Ya? Se puede cobrar una comisión y se cobra una comisión que efectivamente pero es por el saldo. ¿Ya? Es un porcentaje del saldo que se mantiene. ¿Ya? Los retiros pagan impuestos por utilidad, ¿okay? Excepto que el retiro sea para mejorar la pensión. Y hay un incentivo tributario, sí, que es la exención cuando uno retira en el año hasta un máximo de 30 UTM de rentabilidad real, ¿ok? Que equivale a 1.579.000 pesos aproximadamente, ¿ok? Entonces, si yo puedo ahorrar y puedo retirar sin pagar impuestos si estoy retirando anualmente por debajo de este monto, pero con una condición, que yo tenga exclusivamente ingresos provenientes de rentas del trabajo. Disculpen. Esa es la única condición. ¿Okay? Entonces, este es un instrumento súper flexible para ahorrar. ¿Okay? Yo diría que la gracia que tiene son dos. ¿Ya? La primera, como instrumento de ahorro común y corriente, digo yo. La primera es que las comisiones que se pagan son bastante convenientes en relación a este ahorro colocado en instrumentos similares, como puede ser un fondo mutuo, por ejemplo. ¿Ya? Las comisiones que se pagan son menores. ¿Ya? Y los rendimientos son bastante mejores que un depósito a plazo.
¿ya? O una cuenta de ahorro bancaria, por ejemplo, ¿ya? Y el otro incentivo que tiene es el hecho de que yo puedo ahorrar, o sea, si es en cantidades pequeñas, yo ahorro y retiro sin pagar impuestos porque no llego al mínimo que paga impuestos, que son las 30 unidades tributarias. Es bastante rentabilidad en el año, ¿okay? Con la condición que únicamente tenga ingresos del trabajo, ¿okay? A eso se refiere que, por ejemplo, si la persona tiene ingresos que son provenientes de, ¿cómo se llama?, rentas del capital, como por ejemplo dividendos de acciones, intereses de depósitos u otras formas, ya no voy a tener, no voy a poder disfrutar de este beneficio tributario. ¿Mm? No tengo ninguna restricción de multifondos en los cuales colocarlo. Es absoluto y completamente abierto cómo los distribuyo yo en distintos fondos, en distintas AFP, sin ninguna restricción de ningún tipo. Ok. Antes de pasar al último instrumento, que son las cuentas de ahorro e indemnización, preguntas, comentarios, ¿alguna duda? No, profe, pero quizás después me surjan dudas cuando estudie un poco más, pero por ahora igual como que está entre pesado y liviano, Correcto. por decirlo así. Claro, no se olviden nunca de que lo que estamos tratando acá de mostrar es lo macro, no el detalle. O sea, no, la letra chica, digamos, acá no es parte de lo necesario. ¿Okay? Y en ese sentido, las guías son un fuerte apoyo para ustedes, ¿ya? Porque ahí la guía está elaborada en base a preguntas y respuestas, ¿m? Que son las principales preguntas que nos podemos hacer y cuáles son las respuestas adecuadas. Entonces, un poco, como decir, el material está aquí en las presentaciones de cada clase, pero la guía como que me aterriza un poco para dónde debo ir, ¿ya? ¿Okay? No entrar tanto al detalle. Esa es la idea, por eso colocamos las guías. Va a haber guías de cada uno de los temas que revisemos en el semestre, vamos a tener una guía que va a tener ese propósito. Ya, la cuenta ahorro e indemnización, como digo, no es un instrumento de ahorro provisional propiamente tal, pero está formando parte del pilar voluntario. ¿Cuál es la idea de la cuenta ahorro e indemnización? Bueno, el tema principal es ¿qué es la indemnización? La indemnización es este derecho que tiene un trabajador en el Código del Trabajo a percibir un beneficio cuando es finiquitado su contrato por razones unilaterales del empleador. ¿Okay? Cuando el empleador es el que pone término unilateral al contrato de trabajo. ¿Okay? Entonces, en términos normales, cualquier trabajador que es finiquitado, que está regido por el Código del Trabajo, tiene derecho a percibir una indemnización equivalente a un mes de remuneración bruta por cada año o fracción de 6 meses que se haya desempeñado con un empleador. Okay. Si una persona se desempeñó 5 años y 9 meses, tiene derecho a 5 más 1, 6 meses de remuneración bruta por indemnización por años de servicio. Okay. Esta indemnización es 100% compatible con el seguro de cesantía. O sea, estrictamente una persona, aparte de percibir su indemnización por finiquito, ¿ya? Del empleador, está absolutamente facultado para acudir al seguro de cesantía y percibir los beneficios que ese otro vehículo le entrega. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a ver estos casos. Aquí, los dos casos que tienen que ver son trabajadores normales que pueden pactar una indemnización sustitutiva de la que acabo de mencionar, en el sentido de hacerla ya no solamente por finiquito del empleador, sino que a todo evento, o sea, incluso cuando el mismo trabajador ponga término al trabajo, ¿okay? Al contrato. Y el segundo caso son los trabajadores de casa particular, que la legislación lo que hace es darle una indemnización a todo evento. ¿Okay? Entonces, en consecuencia, el trabajador de casa particular no recibe este beneficio de indemnización solamente en el caso que haya finiquito por parte del empleador, sino que también cuando
las razones del finiquito sean voluntarias, ¿ya? Y estos son los dos casos que vamos a revisar. El primero, la indemnización sustitutiva, es cuando estamos hablando de trabajadores dependientes normales, ya que tenían el mes por año de servicios más fracción de 6 meses, cuando había finiquito por parte del empleador en forma unilateral. Y los trabajadores de casa particular. ¿Okay? Primero veamos, y esta cuenta de ahorro es que hay fondos que permiten financiar estos casos y que se depositan en las AFP. ¿Okay? Y que permiten que la indemnización ya no sea solamente por causal del empleador, sino que a todo evento, cualquier caso, cualquier situación. La indemnización sustitutiva. ¿Okay? Entonces, aquí la condición es que el trabajador sea del Código del Trabajo. ¿Okay? Y puede pactar con el empleador. O sea, esto es un pacto. El empleador lo puede rechazar. ¿Ya? O el empleador lo puede ofrecer y el trabajador no aceptarlo. Es un pacto, es un acuerdo. ¿Qué es lo que dice este acuerdo de indemnización sustitutiva? A partir del 7º año de la relación laboral, se puede sustituir la indemnización legal, que solo rige cuando el empleador finiquita, por una indemnización a todo evento, cuando cualquiera de las partes finiquita. A contar del 7º año, o sea, los primeros 6 años no se puede hacer pacto de indemnización sustitutiva. ¿Sí? Entonces, si se hace este pacto, a contar del 7º año, significa que a contar de ese momento el empleador financia un fondo, ¿ya? Que es esta cuenta de indemnización que estábamos mencionando antes, ¿okay? Que está en la AFP. ¿Y cuánto tiene que pagar el empleador? Un 4,11% de la remuneración imponible como mínimo, ¿ok? Con un tope 90 UF. O sea, puede ser más si el pacto es así, pero lo mínimo, si hay pacto, es que tiene que ser un 4,11 de la remuneración mensual imponible del trabajador. ¿Ok? Entonces, la indemnización va a pagarse solo por el lapso que va desde el 7º año hasta el 11º año. ¿Okay? Solo es 7º o 11º. ¿Por qué? ¿Por qué el 11º? Porque la ley dice que la máxima cantidad de meses que se pueden pagar por indemnización de años de servicio son 11 meses. ¿Okay? Entonces, un trabajador que lleva más de 7 años puede decirle al empleador, pactemos, ¿ya? ¿Ok? Pactemos esto. ¿Ya? Entonces, el empleador puede decir, ok, correcto, voy a empezar a pagar este 4,11%, y si hay un término de contrato, ¿ok? Que sea por cuenta del empleador, ¿ok? Por ejemplo, en el 10º año va a recibir los 6 meses normales, y entre el 7º y el 10º año va a recibir lo que corresponde a lo ahorrado en esta cuenta de indemnización que se ha generado con estos pagos que hizo el empleador mensuales. ¿Okay? Y esa va a ser recibida. Ok. Eso es lo principal. Ahora, la indemnización del trabajador de casa particular. ¿Qué característica tiene? Aquí el empleador, del momento que contrata, tiene que pagar la cotización al trabajador de casa particular, desde el primer mes de contrato. ¿Okay? ¿Cuánto es el aporte? 1,11% mensual, máximo por un lapso de 11 años. Ya, si alguien está contratado por más de 11 años, cesa la obligación de aportar. ¿Y qué es lo que se hace con ese 1,11%? Se financia una indemnización que es producto de un finiquito, cualquiera que sea la causa. Despido, renuncia, muerte, etc. Muy importante. No por el hecho que el trabajador esté con licencia médica se suspende el pago. O sea, esta cotización se paga siempre por parte del empleador, con el trabajador activo o con licencia médica. ¿Okay? Y hay que abrirla en una AFP, ¿ya? Y cotizarla en una AFP. ¿Okay? Independientemente que el trabajador esté afiliado a AFP o esté afiliado al IPS. Tiene que hacerse en una AFP. ¿Okay? Finalmente, las últimas cosas.
Si hay más de un empleador, perfectamente un trabajador de casa particular puede tener contrato con más de un empleador. Por horas puede trabajar en un hogar y después por hora en otro. Cada empleador tiene que cotizar en forma separada. ¿Okay? ¿Y qué va a ocurrir entonces? En la AFP va a haber una cuenta del trabajador de indemnización, una cuenta de ahorro de indemnización, pero va a estar con el RUT del trabajador, pero con distintas cuentas por los RUT de los empleadores. ¿Por qué es esto? Porque es perfectamente posible que un trabajador finiquite con un empleador y no con otro. Y en consecuencia, reciba el ahorro de indemnización de un empleador y no del que sigue trabajando. ¿Okay? Y obviamente hay posibilidad que la AFP cobre comisión por estos saldos acumulados. Para retirarlos hay que acreditar con el finiquito. ¿Okay? ¿Okay? Y si el trabajador fallece, ¿de quién es el dinero que quedó acumulado? Los beneficiarios pueden retirar un monto, los beneficiarios legales acreditados pueden retirar un monto hasta 5 unidades tributarias anuales, que son 3 millones y algo. ¿Okay? Si es que sobra ese dinero, sobre eso constituye herencia y hay que retirarlo vía la posesión efectiva. Muchachos, esto es todo lo que tenía del pilar voluntario. ¿Okay? Antes que nos despidamos, quiero pedirles que, como hemos hecho en otras clases, me puedan contestar, si son tan amables, una encuesta que les acabo de mandar. ¿Okay? Por favor, se agradece la respuesta, porque como siempre he dicho, sirve para poder captar cómo vamos, ¿okay? Si vamos bien o vamos mal, si tenemos que cambiar o podemos mantener el ritmo de lo que estamos haciendo. Tenemos 12 personas presentes en este momento. Han contestado 10. 11. A la 1. A las 2. A las 3. Ok, lo dejamos ahí. Perfecto. Y comparto con ustedes los resultados. Ahí los compartí. Ya, vamos a... Ok, vamos a terminar la grabación en este momento.